Buenas tardes, bienvenidas a mi canal. Bueno, vamos a hacer una tirada para todos los signos para ver cómo nos va a afectar un poquito la energía de Neptuno en Aries. Como sabéis, nunca hemos vivido un Neptuno en Aries. Y si lo hemos vivido ha sido con otra reencarnación, otro cuerpo y posiblemente ni nos acordamos. Porque la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue hace unos cuantos años, 165, o sea que realmente posiblemente a lo mejor se acuerdan nuestros tatarabuelos, tatarabuelos, pero nosotros nunca hemos vivido esta energía. Y desde el 30 de marzo de este año, Neptuno pasó a Aries por primera vez desde 1875, si no recuerdo mal. Que ahí fue cuando se desarrolló un colectivo cultural, una gran transformación personal y bueno, como sabemos todos, Neptuno es un signo un planeta, perdón, muy espiritual, Aries también, aunque es el guerrero del zodiaco, pero también se le considera como el inicio. Está comenzando una nueva era, una nueva forma de vida, un nuevo paradigma y está comenzando obviamente con Aries. Cada 14 años pasa por cada signo y marca modificaciones importantes en cómo nos relacionamos con respecto pues a nuestros ideales, ¿no? La última vez que estuvo Neptuno en Aries, lo que existieron fueron guerras religiosas, revoluciones. Voy a quitar un poquito de cartas, como voy a cogerlas de arriba, porque si no, no se ve bien. Bueno, como os decía, la última vez que Neptuno estuvo en Aries hubo guerras religiosas, como está pasando ahora, que se está persiguiendo a los católicos y que se está, como que hay religiones que están teniendo como luchas de poder y que se están intentando como sobreponer a otras. Esas guerras de religión que existieron hace años, existió la Guerra Civil Estadounidense entre 1861 y 1885, que fue cuando Aries estuvo la última vez en el planeta. Bueno, pues hubo muchas causas revolucionarias, incluso cuando Plutón, ¿no?, estuvo también la última vez, hubo muchas revoluciones, ¿no? También es verdad que Neptuno en Aries abolicionó la esclavitud, que es lo que nos viene ahora, salir un poco de todas estas restricciones que nos han puesto la Comunidad Económica Europea, las personas de nuestro entorno, los políticos, los bancos, los jefes, los trabajos. Pues un poco nos toca como salir un poco de toda esa esclavitud y reconstruir y consolidar una economía de nuevo capitalista, el volver a crecer, el volver a florecer. Neptuno ingresa en Aries el 30 de marzo, así que aunque sí es verdad que está todavía entre signos, está todavía un poquito la energía de Piscis bastante fuerte, va a regresar retrógrado de nuevo el 22 de octubre, que regresa en Piscis. Luego vuelve a ingresar en Aries, ya para quedarse definitivamente el 26 de enero del 2026. Y, y va a salir de Aries el 21 de mayo del 2038. Neptuno es un planeta que rige lo espiritual, lo intangible, lo imaginativo, eh, rige lo invisible, ¿no? Por eso nos va a venir un gran crecimiento espiritual a todos nosotros con toda esta situación de Neptuno en Aries. Nos va a venir un gran crecimiento espiritual y que tengamos esa fuerza de encontrar nuestro brillo, nuestra personalidad y nuestra misión espiritual en esta vida. O sea, que seamos nosotros mismos sin que nos opaque nadie, ni dejarnos opacar por nadie, y que veamos nuestras aspiraciones, nuestras fantasías, y que veamos cómo nos están cautivando e inspiran, ¿no? Ese deseo de sentirnos a gusto con nosotros mismos. Perdonar, es que hay mucha alergia, ha llovido mucho y entonces, como soy alérgica, las cuerdas vocales se me hinchan y me quedo afónica. Así que disculpar si no se me escucha bien. Bueno, como decía, eh, Aries, Neptuno se va a dirigir, bueno, ya está entrando en Aries, que tiene los atributos asociados al arquetipo de Aries, del guerrero, regido por Marte. Recordar que Marte va a entrar en Leo esta semana
Y recordad que se cierra una etapa junto con el eclipse y con Venus entrando directo, se cierra una etapa que comenzó en noviembre del año pasado, eh, y que ahora con este octubre, noviembre, diciembre, cuando entró Marte en Cáncer, que retrogradó, que luego pasó a Leo, que tuvimos los eclipses y que ahora, bueno, pues se va a cristalizar, a cerrar una etapa y a abrirse un nuevo comienzo. Marte en Aries representa el espíritu luchador. Marte además rige a Aries. Así que ahora van a venir unas etapas en las que puede que estemos un poquito enfadados si no canalizamos bien la energía. Viene una etapa en la cual vamos a estar como entre mundos y nos van a dejar un poco solos para que podamos encontrar nuestra belleza y en la soledad que podamos ver ese crecimiento espiritual. Y mucha fuerza de voluntad, dinámicas, pero también pueden venir conflictos, rupturas. Nos vamos a separar, a distanciar de cosas que ya no nos llenan, no nos sirven, personas, situaciones. Y luego las cosas tomarán mucha velocidad y mucho impulso, ¿no? Hay que tener cuidado con Neptuno en Aries, con el lado oscuro, el engaño, el fanatismo, los comportamientos manipuladores, tanto nuestros como del entorno, ¿de acuerdo? ¿Y qué podemos esperar de esta etapa? Pues un despertar espiritual muy grande y una innovación muy grande. Exploremos nuestros sueños, nuestra psique, veamos un poco en esa soledad que necesitamos aprender y qué es lo que somos realmente, cuál es nuestra misión espiritual. Puede haber también que este tránsito nos lleve a romper límites, que desafiemos nuestro status quo. Cambios sociales, también puede haber cambios en la sociedad, que haya muchas tensiones, instituciones, cambios institucionales, cambios de gobierno, cambios de creencias, expresiones mucho más auténticas y también un entendimiento entre la acción y nuestro instinto. Neptuno en Aries es la acción y el instinto se va a volver esencial para que podamos desafiarnos a nosotros mismos y hacer cosas que nos desafíen, ¿no? Y que podamos luchar por esa libertad. Y aquí nos hablan de actividades creativas, de visiones, de mucha espiritualidad. Neptuno en Aries nos puede traer mucha audacia, visiones muy audaces, hay una nueva innovación, sobre todo en la espiritualidad, en la medicina y en las artes, en esos campos, ¿de acuerdo? Recordad que este tránsito de Neptuno en Aries ocurre cada 165 años, antes me equivoqué yo y le eché 10 más, y a nosotros nos toca vivirlo, pues será por algo, lo hemos elegido. Si estamos aquí es porque hemos elegido estar en esta revolución y en esta lucha que no estuvimos la otra vez y posiblemente nos tocaba vivirla y aprenderla. Así que si estamos aquí es por algo. Así que vamos a empezar con Aries, que aprovecho, perdonadme, para felicitaros, aunque ya entra Tauro dentro de nada, pero bueno, aprovecho para felicitaros todavía a los que cumpláis años en los últimos días. Y a ver, aquí nos habla la inocencia, nos habla la carta de Cristo, la verdad y el amor incondicional, una carta excelente en Semana Santa. La carta de los peces. Bueno, yo diría, Aries, que aquí Neptuno, pasando por vuestro signo, lo que os va a hacer va a ser como romper viejos patrones, llevaros de nuevo a vuestra inocencia, a vuestra identidad, para que muchos de esos patrones se puedan romper y que puedan surgir talentos ocultos, ¿no? que podáis vivir vuestra propia verdad, encontraros a vosotros mismos, liberaros, desarrollar una autoridad natural, cualidades de mando, utilizarlas para el bien común, mucha sanación en problemas paternales, sobre todo de infancia, ¿de acuerdo? Aquí puede ser que se despierten esos problemas que no están sanados para que podamos reconocer nuestro amor y nuestra propia verdad en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y entonces podamos tener esa prosperidad y podamos tener esos cambios. Aquí también pueden salir mucha energía de sensibilidad, de sanación, de compartir dones, y este ciclo lo que va a tratar es de romper patrones tóxicos de infancia, ¿de acuerdo? Patrones que de alguna forma no tenemos procesados o emociones como la ira o como ese impulso que a veces nos da que nos volvemos un poquito locos, que es agotador, o ese comernos tanto la cabeza que es agotador, o
ese juego de comparación social que también puede llegar a ser un poco abrumador para todos nosotros. Así que ir viendo que se va vivenciando y sacando de todos estos patrones, desempolvar un poco y desempacar un poco todo lo que necesitéis, haceros todas esas preguntas que sean necesarias, honrar a vuestras emociones, que esto va a ser muy importante, Aries, pues eso, que honréis a todas vuestras emociones y que veáis un poco todo lo que necesita ser cambiado. Yo creo que os viene una transformación muy potente, de transformar esa sombra, esos hábitos, y aquí puede venir un nuevo proyecto en vuestra vida personal. Neptuno os puede traer cosas que a lo mejor os estaban frenando, que vuelvan para que veáis las cosas con claridad y que vayáis hacia adelante, que tengáis ese combustible para avanzar sin poner límites y que podáis ser el propio héroe de vuestra propia película, ¿de acuerdo? Y vamos con Tauro, que también aprovecho para felicitarles, porque, bueno, pues a partir de ahora viene vuestro cumpleaños, así que aprovecho para felicitaros, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la carta de la comparación, y tenemos la carta de la unión del cielo y la tierra y las flores, el éxito. Aquí posiblemente tengáis una conciencia mayor o que atravesar los puentes entre lo terrenal y lo divino, para que viváis a gusto, para que veáis vuestras cualidades y potenciéis lo que realmente os apetece mucho más o que es mejor para vosotros. No compararos, aquí puede haber un porcentaje de tauros que a lo mejor se ha estado comparando con personas o ha estado como intentando hacer cosas de una manera que no era la suya. Intentar seguir vuestro camino para que vengan los éxitos y se cierre un ciclo. Aquí también Tauro está cerrando un ciclo muy importante de sueños, de sanación. Y yo creo que aquí hay que ceder ese control, que os resulta a veces inquietante, porque el ciclo de Neptuno os va a llevar a que abracéis lo desconocido, a que encontréis esa parte espiritual y que os apoyéis en vuestra propia intuición. Aquí viene mucha meditación, muchas actividades creativas. También puede ser que tengáis como mucho trabajo consciente e inconsciente, por eso es importante que escuchéis vuestra soledad, que veáis un poco vuestro sentir, hacia dónde os está llevando ese camino de vida, porque aquí podéis crear cosas muy significativas. No dejéis que la empatía se convierta en victimismo, ¿no? O en pena. Y aquí puede ser que tengáis algo como muy creativo, como muy que tenga que ver en el mundo de la sanación, del activismo. Eh, Intentar dejar que también la creatividad salga. Si estáis cansados, descansar. Neptuno a veces nos difumina mucho, perdón, difumina mucho los límites, por lo que es esencial que protejamos esa energía. Y aquí sobre todo Tauro va a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado entre el mundo onírico y el mundo real, ¿de acuerdo? No os dejéis llevar por el mundo onírico, por el mundo real, Tauro, porque aquí puede ser un momento social muy grande. Aquí puede ser que tengáis, recordad que Mercurio y Neptuno también se van a juntar en vuestra 11ª casa. Aquí puede ser que estéis añorando amigos con los que habéis perdido contacto, se ha perdido el contacto pues por alguna razón. Aquí puede ser bueno, pues que de alguna forma podáis tener esa oportunidad de recuperaros o de daros cuenta de lo que necesitáis y que comencéis a programaros. Planificar pues un poco lo que os viene en los próximos 14 años. Recordad que también se está cerrando un ciclo de hace 14 años, así que ver un poco dónde estabais, qué estabais haciendo, por si alguno de esos ciclos se os puede estar repitiendo, ¿de acuerdo? Y vamos con Géminis, que nos sale vidas pasadas, aleidinada, el ser aceptado, el placer y la fusta, o sea, el castigarse a uno mismo. Bueno, aquí tenemos Géminis, que puede ser mucha ambición, puede estar habiendo cambios en vuestro trabajo. Necesitáis sentiros bien con vuestro cuerpo, ver la realidad, trabajar la paciencia y ver vuestras energías desde otra perspectiva. Aquí ver vuestros objetivos sin flagelarlos, lo que hemos conseguido,
nuestros deseos. Y también aquí nos están invitando a reflexionar. Cuidado con Neptuno, que nos va a hacer caerse las caretas, y la nebulosa que nos puede traer puede llevarnos a confundirnos en elecciones, o que nuestra imaginación se desborde en exceso y que no sepamos hacia dónde elegir, pues eso, nuestras batallas. Así que ir despacito, pies en tierra. Como ahora entra la temporada de Tauro, nos va a venir muy bien a todos, pues para que podamos ser conscientes de lo que necesitamos ser, ¿no? Y que se active nuestra imaginación, nuestra creatividad, y que no salgamos corriendo si algo no nos gusta o no podemos con ello, sino que escuchemos a nuestra intuición para que pueda de alguna manera funcionar. Neptuno en Aries os abre un nuevo capítulo de vida, os abre mucha información del pasado, el ser aceptado y el no flagelarse, innovación en redes, colaboraciones, trabajos, causas importantes, proyectos. Concentraros en las cosas que realmente os gusten, que os hagan sentir bien. Yo creo que este ciclo lo que va a hacer va a ser que veáis vuestros aliados reales y los enemigos, que reconozcáis o que podáis ser reconocidos también en vuestro círculo íntimo. Y también os pueden traer nuevas colaboraciones, nuevas amistades. La clave está en la calidad sobre la cantidad. A veces es mejor hacer las cosas bien y tener las cosas bien asentadas a tener mucho. Tener dos amigos a tener muchos, ¿no? Y también el aprendizaje, el perfeccionarnos va a ser muy importante. Manteneros fieles a vuestra visión a largo y corto plazo, soñar a lo grande, y yo creo que de esta forma navegaréis con mucha satisfacción y exploraréis e innovaréis muchísimas cosas. Así que mucho, mucho ánimo. Perdón, me he equivocado. Ahora vamos con Cáncer, que le sale Eolo, que es la fuerza creativa, la carta y las posibilidades. Bueno, Cáncer, aquí Neptuno en Aries de lo que nos habla es de ambición, de nuevas posibilidades, de noticias, llegar de diferentes vías. Aquí puede ser un nuevo trabajo, una nueva vocación, una nueva forma de trabajar, el asumir roles de otra manera, el ascender en un puesto por vuestro propio sacrificio, el recalibrar. Puede ser que tengáis de repente muchísimo éxito en algún puesto, pero sí que es cierto que va a requeriros algo de sacrificio. Aquí el sacrificio va a ser importante en los próximos años de Neptuno para los Cáncer. Todo lo que queráis conseguir, todo lo que queráis obtener, todas las posibilidades que queráis manejar, va a tener que ser con esa creatividad y con ese sacrificio. Aquí el éxito no tiene por qué tampoco ser todo sacrificio, también la creatividad y el aprender va a ser muy importante, pero sí que es cierto que Neptuno os va a guiar hacia una carrera que alimente vuestros sueños y vuestra paz interior. Aquí os vienen cambios en la parte laboral, aquí os vienen cambios, pero recordad que aquí hay que ser altruistas, sin desdibujar límites, hay que ser buenos con los demás, altruistas, y no desdibujemos límites y aprender a delegar. Si estáis buscando trabajo, buscar cosas que realmente os apasionen y no os vendáis barato. Quiero decir, que poneros el precio que realmente merezcáis. Y sobre todo, es importante que confiéis en vosotras y en vosotros mismos y en vuestros términos, que seáis fieles a vosotros y a vuestra carrera para que podáis, bueno, pues estar a gusto y, bueno, pues sacar afuera muchas energías y emociones. Yo creo que también se van a sincronizar mucho viajes, movimientos, el hogar, cambios que son también de escenario, de perspectiva necesarios. Vuestro estado de ánimo va a tener como ciertas fluctuaciones y yo creo que vais a hacer, si aprovecháis bien toda esta energía, en lo personal y en lo profesional, yo creo que vais a poder hacer un montón de cosas súper buenas, con mucha facilidad. Pero recordad que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo pues un poco de corazón para que las situaciones acaben siendo pues positivas para todos y todas vosotros. Yo creo que Cáncer tiene sobre todo un despertar espiritual y personal, y Neptuno os va a traer una energía de revitalización,
Neptuno os va a traer mucho crecimiento personal y Neptuno os va a traer esa oportunidad de que veáis las cosas tal y como son, no solo lo que estabais viendo, y que salgáis de esa zona de confort donde estabais atrapados y que le deis otro rumbo a vuestras vidas. Yo creo que aquí vais a estar más intuitivos y dispuestos que nunca, con mucho crecimiento personal. Y ya digo que aquí puede venir un viaje o mucho crecimiento en vuestra vida. No tiene por qué ser en lo laboral. En vuestra vida también puede ser muy importante. Y vamos con las personas nacidas en Leo. Y a Leo le hablan las cargas, la verdad universal, Hilarión y las nubes. Bueno, yo creo que muchas personas nacidas en Leo, con Neptuno en Aries, van a tener una liberación muy grande, y van a tener como una reparación en su personalidad, en su confianza, en su autogestión. Neptuno en Aries os va a traer soltar todas esas cargas, ver vuestra verdad y la verdad del mundo, lo que el mundo se está pidiendo, y os va a traer muchísima inspiración, muchísima creatividad, que creo que eso es importante si lo necesitáis, pues para poner más arte en vuestras carreras, en vuestras emociones, en vuestras relaciones, en vuestra vida, y sobre todo que salga pues vuestro verdadero yo, ¿no? Que a veces nos quedamos atrapados y no podemos avanzar pues porque no sabemos quiénes somos, ¿no? Y yo creo que este tránsito os va a traer esa claridad que necesitabais. Oportunidad de recuperar la confianza en uno mismo, la seguridad, basándoos en lo que realmente necesitáis. Yo creo que es una etapa de tomar acción, de mucha intuición y de actuar con valentía en los próximos años, sin miedo a lo desconocido, que seáis creativos en vuestra vida personal y profesional, porque esto os va a ayudar a potenciar mucho vuestro trabajo y a hacer cosas que os apasionan, y un poco a dejar atrás todos esos miedos, ¿de acuerdo? Esos miedos que hemos tenido durante mucho tiempo, que a lo mejor no hemos sabido encauzar, o esos miedos que nos han hecho sentirnos pequeñitos, ¿no? Entonces, yo creo que os viene una etapa estupenda, de un cambio de filosofía, de mente, de experiencias nuevas, y yo creo que la próxima década os va a llevar a nuevos campos de estudio, tal vez una mudanza al extranjero, nuevas creencias, y os va a impulsar tal vez hacia el servicio o la educación, la escritura, y a que expreséis vuestras verdades sin complejos, y a que mantengáis ese corazón abierto para que podáis enriqueceros realmente, ¿de acuerdo? Y vamos con Virgo. Y a Virgo le habla el oso, el renacer y la confianza. Nos está hablando Moira. Bueno, aquí tenemos como un resurgir de nuestras cenizas, ¿no? Aquí Virgo tenemos como una transformación. Tenéis Neptuno en Aries en esa casa 8 de la intimidad, la seducción, la profundidad, la transformación del alma. Aquí necesitamos trabajar la confianza, porque con el oso y la carta de la confianza vienen cambios que nos van a demostrar todo lo que hemos crecido, ¿no? Nos van a demostrar cómo nuestra alma está creciendo, y nos van a demostrar nuestra intensidad en relaciones, las conexiones que tenemos, las fusiones que tenemos, los valores, las energías, y es como renacer. Encontraros con algunos bloqueos tal vez en vuestra casa de la intimidad o en vuestros miedos que hay que reforzar para poder avanzar. Y aquí hay momentos de soledad que vamos a tener que pasar todos, sobre todo con Plutón y Marte en Leo, ahora que vienen. Vamos a tener que pasar momentos en soledad para poder crecer espiritualmente, y que podamos entregarnos a un proceso y movernos a un terreno emocional como mucho más profundo, ¿no? Así que aquí puede ser que tengáis mucha trascendencia, que todos esos límites salgan muy hacia arriba, ¿no? También puede ser que tengáis que tener algo de cautela, sobre todo en inversiones, en dinero compartido, que puede ser un poco inestable, para que sobre todo os evitéis confusiones y engaños en esta temporada. Luego hay límites en el amor y el sexo que se van a difuminar, que vais a empezar, bueno, pues a discernir entre lo que realmente necesito, lo que realmente quiero, y lo que realmente, bueno, pues me da la vida, ¿no? Pero vamos a empezar a ver lo que hemos sido, lo que somos, nuestra energía, nuestra impulsividad y nuestra espiritualidad, ¿no?
Así que yo creo que os viene una etapa tremendamente bonita, os viene una etapa tremendamente positiva de recuperar ese control en vuestras vidas, esa energía de transformación, que bueno, que de muchas maneras va a afectar mucho a vuestras relaciones íntimas de familia, de amigos, de compañeros de trabajo, recursos compartidos, de por qué os sentís atraídos, de transformación personal, pero cuidado con las expectativas que no sean realistas, ¿de acuerdo? Y aquí hay que ser honesto, honesto al 100%, porque si no somos honestos, al final se nos va a hacer todo muy pesado, ¿de acuerdo? Si no somos honestos con las cosas que tenemos que aprender, de lo que compartimos, de nuestras relaciones, pues yo diría que al final se nos va a hacer todo tremendamente pesado. Y cuando tenemos ese Neptuno en esa casa 8, eh, que es el planeta de los sueños, de la ilusión, pues aquí hay que profundizar en misterios. Aquí vais a tener una fusión entre lo profundo y lo sutil, entre vuestras relaciones, vuestras finanzas compartidas, pues los gastos que tengáis con las parejas o con los trabajos. Mucho cuidado de no cometer errores o de no creer en cosas que no son reales o de transferencias que se puedan perder o de ganar mucho dinero, que aquí también puede ir por los dos lados, ¿no? Claridad y honestidad para evitaros engaños y malos entendidos. Neptuno en casa 8 lo que os va a intensificar mucho es ese nivel profundo y espiritual, esas ilusiones, esos malos entendidos que se generan en parejas, en familia, en el trabajo, para que los rectifiquemos y también que seamos menos idealistas y también más reales, ¿no? Para que no haya conflicto y que aprovechemos esta energía para cultivar nuestra intuición, para poner pies en la tierra y para tener, pues eso, muchísima transparencia. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos con Libra, que le salen los amantes. A ver, aquí tenemos a Angélica con la transformación del pasado. Aquí viene un resurgir y un renacer y la cigüeña. Esto puede ser un embarazo, una mudanza, un cambio. Aquí tenéis a Neptuno en Aries en vuestra casa séptima, las relaciones, el idealismo, ¿no? La búsqueda del romance inesperada o intrépida. Aquí también es la confianza de declarar vuestros deseos a las parejas, ¿no? De explorar la espiritualidad en las relaciones. También tener cuidado con la confusión de Neptuno y recordar que se nos van a caer a todos las caretas. O sea, todo en lo que hayamos estado engañándonos, engañando a los demás, fingiendo, va a salir a la luz tarde o temprano y vamos a ver los límites entre nuestras mentiras y la realidad, la fantasía y la realidad, lo que nos tienta y la realidad, el idealizar el amor y la pareja perfecta y la realidad, ¿no? Vamos a empezar a ver nuestra situación, así que cuidado con expectativas demasiado altas. Sí que puede haber algún que otro día malo en estos próximos 10 años, pero también vendrá una energía de muchísima sanación, de perdonarse a uno mismo, de liberarse y de una nueva perspectiva en las relaciones, ¿no? De una transformación de todo lo que habéis vivido en vuestro pasado, perdón, que se cortó, que os haga una nueva persona en lo que es el amor y que, bueno, pues que de alguna manera podamos cortar con todas esas fantasías, ser más independientes, más asertivos, sin alterar vuestras dinámicas o cambiando las que sean necesarias y que mantengáis límites saludables, perdonadme, y esenciales, pues para vuestras relaciones, ¿no? Para lo que es el amor. Neptuno en Aries os va a traer una conexión profunda, que os deis cuenta del amor romántico y de lo que idealizamos o lo que hemos idealizado, el amor romántico, de la cantidad de sacrificios que hemos hecho en pos del amor y que no hay que hacer, de esa sensibilidad extrema que tal vez estuvo destacada, que vuestras emociones y vuestras energías estaban muy intensas, muy sentidas, y, o que a lo mejor hemos confundido lo empático con el victimismo, con nuestras propias emociones, ¿no? O con nuestras energías más sentidas. Entonces aquí también vamos a ver esa susceptibilidad emocional para ponerla en equilibrio y tener más conciencia de ella.
Si tenéis pareja, Neptuno en casa 7 lo que os lleva es a matrimonios basados en la espiritualidad, en conexiones más profundas, en comunicaciones abiertas, realistas, para que nos evitemos decepciones y en ver la verdad, no engañarnos con amores románticos, ¿no? ¿Y cómo manejamos esa sensibilidad extrema? Pues la historia está en que tenemos que poner límites, que son cruciales, ¿de acuerdo? Coger todo lo aprendido del pasado y canalizar bien esa sensibilidad de manera positiva, con expresiones artísticas, espirituales, pero que la canalicemos para que no nos llevemos decepciones, que no tenemos por qué llevarlas, pero la casa 7 es un viaje emocional y espiritual en nuestras relaciones, empezando con nosotros mismos, las relaciones significativas en nuestra vida y cómo deben de ser abordadas, qué sabiduría y autoconciencia tenemos y qué tenemos que aprender y cómo nos guiamos y qué herramientas necesitamos para aprovechar al máximo todas estas experiencias, ¿no? Neptuno en la casa 7 os va a llevar a explorar lo sagrado en vuestras relaciones, a esa transformación, a esas parejas de verdad, de corazón, a ese entendimiento profundo entre vosotros y a que compartáis ese viaje de vida. Así que os deseo lo mejor, muchísimo, muchísimo ánimo y hasta pronto. Y vamos con Escorpio. Y a las personas nacidas en Escorpio les habla la carta de la transformación, la libertad de Saint Germain y la luna. Bueno, Escorpio, aquí tenemos mucha intuición, muchas rutinas de cambio, mucho romper para transformar y obtener ese bienestar, esa libertad. Si os habéis sentido poco inspirados en áreas de vuestra vida, el trabajo, como tenéis la casa 6, el trabajo, las rutinas, las pasiones, por ejemplo, no necesariamente hay que hacer un cambio de carrera, sino que profundicéis en vuestras rutinas diarias. Neptuno os va a enseñar a que aprendáis, a que sanéis sin subestimar vuestras habilidades, a que os liberéis de lo que hemos aprendido anteriormente y que podamos transformar todos esos aprendizajes y que podáis tener vuestros propios rituales, que os centréis, que os planifiquéis de tal manera que vuestras expectativas sean realistas y os den para lo que queréis conseguir, ¿no? Aquí se abre un ciclo en el cual vais a ver el cotidiano, esa organización que vais a tener, pues eso, con cada uno de vosotros mismos. Y sobre todo, tenemos un Neptuno en Aries en casa 6 y esto de lo que nos está hablando es un poco de cómo me cuido, cómo me trato, cómo está mi autoestima, ¿no? Cómo están mis sueños, qué deseo. Aquí vais a tener como un impacto entre vuestra realidad, vuestra intuición con la luna y vuestros sueños, vuestra salud, vuestros animales domésticos, ¿no? Un poco lo que es la casa 6 y vuestra espiritualidad, pero puesta en el trabajo, en el día a día, para que descubráis cosas que os pueden intrigar, prácticas alternativas, una sanación, cosas que os están molestando. Neptuno en casa 6 es la mente, es la salud mental, son las enfermedades mentales, ¿no? Es un poco la mente, el cuerpo y el espíritu que se pueden volver más evidentes, ¿no? Aquí hay que meditar, hay que pasar tiempo en soledad, aquí nos vamos a convertir en nuestra propia herramienta para que tengamos pues un poco ese equilibrio mental saludable, ¿no? Os puede venir un gran impacto en la carrera, sobre todo si trabajáis en temas espirituales, de arte, de curación, de sanación. Os puede venir un cambio muy grande en el trabajo o un posicionamiento muy grande y vienen cambios en vuestras rutinas, en vuestras actividades, pero es como llevar una vida más rica, más significativa. Yo creo que al sentir la espiritualidad vais a darle un enfoque diferente a toda vuestra vida en general, ¿no? A todo lo holístico, a todas esas partes de cada uno de nosotros que necesitan ser tratadas, sanadas en esas rutinas, ¿no? Y que veáis con sensibilidad todo lo que está en vuestro entorno, ¿de acuerdo? Porque yo creo, Escorpio, que si mantenéis una excelente conexión con lo consciente y con lo espiritual, vais a equilibrar mucho vuestra vida y vais a explorar cosas muy buenas y vais a tener un enfoque holístico maravilloso y una sensibilidad
estupenda. Y ahora vamos con Sagitario. Y Sagitario tiene un Neptuno en casa 5. Perdonadme. Sagitario aquí nos habla de armonización, esa voz interna, ese aceptar nuestra fuerza y ese pasar momentos de soledad que además ahora con Plutón en Acuario y Marte en Leo los vamos a necesitar con esa conjunción que va a haber, los vamos a necesitar para poder encontrarnos a nosotros mismos. Pero aquí nos viene, Neptuno nos va a traer esa quinta casa de creatividad, de romance, de autoexpresión, de hijos, de sanación, de energía, de creatividad, de arte, de música, de fama, de oportunidades de exhibir quiénes sois, de exhibir vuestro trabajo, vuestro brillo, vuestro magnetismo. Yo creo que en el romance aquí podéis adquirir un magnetismo o brillo o conseguir una pareja si es lo que estáis buscando, o trabajar en vuestra pareja escuchando vuestra voz interior y sacando, expresando lo que necesitáis, siendo más audaces, quitándoos complejos, siendo pasionales sin complejos, y que encontréis ese amor y que abracéis la vida con pasión, ¿de acuerdo? Que convirtáis vuestro mundo de alguna manera en una excelente obra de arte. Esto significa creatividad. Neptuno en la casa 5 es genialidad, es abrazar la imperfección que hay en nuestras vidas y fluir. En estos próximos 10 años os puede venir muchísima inspiración. No preocuparos por hacer las cosas bien, simplemente hacerlas. Y con imperfecciones os va a venir el cambio. Y yo creo que aunque sean caóticas van a ser maravillosas. Es la búsqueda también de la diversión. Es la búsqueda de mantener un equilibrio y una armonía en nuestras vidas, ¿no? Y es la búsqueda también de que mejoren nuestras relaciones, de que consideremos hacer cosas diferentes y de que también veamos cómo están las relaciones con nuestros hijos, la creatividad, las influencias, las emociones, cómo fluyen, cómo expreso, si me nutro, si no, cómo está mi autoestima. Así que yo creo que vais a estar como con muchas ganas de vivir, con mucha magia, pero con pies en la tierra, ¿de acuerdo? Y aceptando vuestra propia fuerza y dejando que la vida os sorprenda de vez en cuando, ¿no? Para que también, bueno, pues podamos encontrar nuevas perspectivas. Y vamos con las personas nacidas en Capricornio. Y aquí nos habla Kuan Yin con la entrega, nos está hablando lo simple y lo ordinario, y nos está hablando la niña. Bueno, esto puede ser que estemos como clarificando nuestra vida. Neptuno en Aries, que en la casa 4 lo que nos va a traer son pilares para que tengamos una buena estructura en nuestra identidad, en nuestra personalidad, que equilibremos nuestra intuición, nuestra lógica, ya sea con nuestra identidad, con nuestra familia, con nuestra casa, con una propiedad, adaptando un estilo de vida diferente o transformando nuestra familia o estando preparados para tener una familia o con una renovación a lo mejor más espiritual en el ámbito familiar. A lo mejor os vienen hijos, si tenéis hijos os viene una relación diferente con los hijos, pero aquí hay que tener cuidado con las dinámicas familiares porque si sobrepasamos los límites o nos vamos a los excesos se nos puede desconfigurar nuestra familia, ¿no? Aquí hay que suavizar juicios, hay que hacer las cosas simples y ordinarias, como dice la carta, y hay que disfrutar haciéndolas, ver la vida como con los ojos de un niño para que entreguéis el corazón en todo lo que hacéis, sin juicios, de una forma esencial, que evitemos el escapismo, la negación. Si hay algo que no nos gusta en el hogar, que lo cambiemos para que creemos un hogar cálido, emocional, y para que con la verdad vayáis a todos los lugares y que ese hogar sea positivo para todos vosotros. Aquí os vienen cambios en el hogar y en la familia, conexiones más profundas, relaciones familiares más emocionales, y aquí puede ser que experimentéis vínculos emocionales en el hogar muy grandes, tal vez por la pérdida de algún ser querido o por la entrada de algún ser querido o porque vais a ver a la familia y os vais a como a conectar de una manera más espiritual que emocional, o porque vais a estar más receptivos con las necesidades de los demás, o porque vais a expresar mejor y vais a tener mejores pilares, o porque vais a tener una niebla emocional que os va a hacer ver desafíos en la familia y hay que tener cuidado entre la realidad y la fantasía para que podáis hacer las cosas bien, equilibrar, bueno, pues de alguna manera... un momento, perdona.
Suena el teléfono. Que podáis equilibrar vuestro hogar, vuestra casa, que podáis equilibrar, la realidad familiar, ¿no? Neptuno en casa 4 de lo que nos habla son de emociones importantes en nuestras vidas, de que no idealicemos en exceso para que no tengamos decepciones y de que de alguna forma veamos un poco el enfoque con los hijos. A lo mejor necesitamos poner más compasión en nuestras relaciones con los hijos, necesitamos ser padres más intuitivos, ser más emocionales, tener un ambiente más creativo, más hogareño del que hemos tenido hasta ahora. O sea, que fijaros un poco en todas estas situaciones porque son las que os van a venir, que vais a tener que trabajar y vais a tener que entregar vuestro corazón sin perder de vista vuestra propia realidad. Pero trabajar con gratitud, estableciendo límites, ¿de acuerdo? Siendo claros con el corazón, disfrutando de vuestros hijos y de vuestra infancia. Y yo creo que vais a ser capaces de ver esa sensibilidad y esa espiritualidad en el ámbito de vuestra familia, ¿no? De vuestro hogar. Así que mucho ánimo. Y bueno, vamos con las personas de Acuario. Y a las personas de Acuario, sí. Sí, perdonadme. Perdonadme, estaba yo pensando, digo, me he saltado un signo, como lo hago mucho últimamente. A las personas de Acuario les sale el Avaro, Palas Atenea con la alegría y la plenitud y el ancla, la estabilidad. Bueno, Acuario, aquí vienen situaciones predestinadas, pero que están como esperando que pasen, ¿no? Ver los ciclos que hemos cerrado de hace 13, 14 años, porque aquí se pueden estar repitiendo historias. Y aquí viene la casa 3, la comunicación, la comunidad, la curiosidad. Aquí hay que ver si somos avaros en nuestras palabras, en nuestra expresión, en nuestra escritura, en la creatividad, o si estamos siendo o no conscientes de nuestros límites, si estamos siendo como demasiado tacaños, de poniendo demasiadas limitaciones a todo. Ver nuestra compasión profunda y sin agotarnos, ¿de acuerdo? Pero aquí también puede ser que las relaciones con el entorno, los hermanos, nuestra mente esté también cambiando, que estemos en una etapa muy abstracta, pero sobre todo aquí pueden venir viajes cortitos, espontáneos, conectar con personas más afines a vosotros, algún retiro espiritual. Hace 13 años tuvimos a Neptuno en la casa 2. Cuando Neptuno está en la casa, en el sector financiero, que es lo que acaba de salir de Piscis, ese Neptuno en casa 2, pues se avecina un alivio, porque es como que hemos estado con 13, 14 años de nuestras vidas con inestabilidad laboral, con caos en el trabajo, con despidos, con deudas, con malas pagas, con malos dineros, y ahora se avecina un alivio en el cual se va a volver tal vez a ser más intuitivo, a volver a encontrar trabajo, a volver a tener una estabilidad, y vamos a aprender que las verdaderas conexiones no se trata de hablar o intercambiar ideas, sino de que percibamos qué energías son las que nos impulsan, qué energías percibimos, ¿no? Que veamos un poco qué situaciones estamos cada uno de nosotros como retroalimentando. Neptuno en la casa 3 es un poco... es una posición que nos afecta mucho en habilidades comunicativas, en nuestro entorno más cercano, en nuestros aprendizajes. Y un poco esos misterios, puede ser mucha ilusión o mucha inspiración con una casa 3, puede ser mucha espiritualidad, pero puede ser que nos dejemos llevar demasiado por los sueños, y ahí hay que tener cuidado para que veamos las posibilidades infinitas sin cometer errores, ¿de acuerdo? Aquí que pueden venir como características y desafíos, pues con una casa 3, cómo nos comunicamos, cómo percibimos nuestro entorno cercano, si lo estamos percibiendo con buenas o malas energías, si estamos percibiendo nuestro entorno cercano como de una forma muy estricta o mala o buenas, si la empatía se intensifica, si el avaro se intensifica, si la alegría y la plenitud se intensifica, ¿qué estamos afianzando, qué estamos explorando, ¿no? Porque ahí está la clave en los desafíos de la casa 3, el que veamos con claridad nuestra realidad, que veamos los desafíos en las relaciones, que veamos los desafíos en la empatía, en la comunicación, para que podamos
percibir a nuestro entorno tal y como es sin autoengaños, ¿de acuerdo? Y que empecemos a comportarnos tal y como debemos. Aquí también puede haber mucha sensibilidad intensificada con un Neptuno en casa 3, porque esto es como tener las emociones a flor de piel. En la casa 3 para mí tiene mucha energía del trabajo. Puede ser que en el trabajo estéis pasando momentos con muchos altibajos emocionales, que os estén afectando mucho quienes os rodea, que estéis siendo muy receptivas de las emociones de las personas que os rodean, con conexiones más profundas en las relaciones cercanas. También puede ser que tengáis comunicaciones más inspiradas. También, como Venus ha entrado directo, pues también puede ser que queramos estar arreglando en esa casa 11 problemas, relaciones, situaciones. Pero aquí también puede venir una comunicación muy inspirada o todo lo contrario, ¿no? Puede ser que nos expresemos de manera muy inspirada, que tengáis muy buena comunicación, mucha claridad, una etapa excelente para entrevistas de trabajo, para exponer, para estudiar, para presentaros a exámenes, para pruebas, también para ver un poco las situaciones que tenéis que explicar. O sea, si tenéis un trabajo, sois maestros, maestras, médicos, profesores, pues aquí podéis tener un trabajo excelente. Pero aquí el desafío está en ver con claridad eh, si estamos siendo demasiado directos, si estamos viendo la realidad tal y como es o estamos viendo con un velo de idealismo, si estamos viendo las situaciones demasiado tensas. Recordad que se nos van a caer las caretas a todos y aquí con Neptuno en Aries en casa 3 hay una tendencia a la evitación. En situaciones difíciles, Neptuno en casa 3 nos puede llevar a evadir conflictos o a enfrentamientos directos, que hay que tener mucho cuidado con esos enfrentamientos directos, ¿de acuerdo? Hay que intentar ver las cosas tal y como son e intentar bailar con ellas eh, para que seamos más poéticos, ¿de acuerdo? Y que nos sumerjamos en nuestro mundo interno y que no escapemos de la dureza de la realidad, pero que tampoco la tratemos malamente. También es verdad que pueden venir cambios en relaciones con hermanos, con vecinos. Neptuno y la casa 3 pues eso, es el entorno, el barrio, son viajes cortos, la comunicación, los hermanos, los vecinos, la empatía. Aquí puede ser que tengáis problemas, molestias, puede ser que vuelvan problemas del 2013, 2014, pueden surgir malos entendidos, falta de claridad en la comunicación y también la casa 3 tiene mucho que ver con la educación. Aquí puede ser que estéis como queriendo estudiar algo nuevo o con exámenes o con mucha imaginación, aprendiendo cosas nuevas en un trabajo, pero no os perdáis en las fantasías, ser objetivos. Y Neptuno en casa 3 es superar desafíos de esa conciencia de la realidad, practicar una comunicación clara, meditar y hacer introspección y equilibrar para que tengáis objetividad y que naveguemos por esas aguas de una forma exitosa, que aprovechemos al máximo esta energía los próximos 10 años para que encontremos ese equilibrio entre nuestra imaginación, nuestra realidad, nuestra empatía y nuestra claridad y que comprendamos pues un poco que podemos mitigar obstáculos si nos conocemos a nosotros mismos y a los demás y si encontramos un camino de crecimiento bueno que nos lleve a saber quiénes somos, qué dones tenemos y cómo podemos, pues eso, mitigar todos estos obstáculos, ¿de acuerdo? Pero mucho cuidado con la sensibilidad, Acuario. Y vamos con Piscis, que le sale la culpa, el sol y la dama. Bueno, Piscis, aquí Neptuno en Aries os va a traer una gran transformación. Sale de vuestro signo, que además Neptuno sale de vuestro signo. Y aquí va a entrar, habéis estado en esa casa 1 haciendo vuestra propia transformación para tener ese brillo, sanando culpas, encontrando nuestros equilibrios y ahora vais a entrar en esa casa 2 que tiene que ver con el dinero, los valores, la seguridad, el enfoque para construir cosas tangibles. Neptuno en Aries os va a traer desafíos en que podáis todos esos planes, todos esos sueños, todos esos ideales convertirlos en algo tangible, en que os den dinero, emprendimientos. Aquí viene mucha intuición, mucho trabajo intuitivo. Aquí pueden venir emprendimientos artísticos, aquí pueden venir nuevos ingresos que no sean convencionales. También puede ser con Neptuno en Aries en estos próximos años que los patrones monetarios subconscientes, si estáis viviendo alguna genealogía por vuestro árbol familiar de algún familiar que perdió dinero, que se quedó estancado, que no consiguió lo que debía, es el momento de sanarlo. O si tenéis algún miedo
interno, pues aquí lo podéis liberar esas creencias, liberar esos patrones, sanar esa genealogía para que podáis empoderaros, soltar y vivir a lo grande, ¿no? Y que podáis anclaros en vuestra propia realidad y florecer y trabajar bien vuestra autoestima. Aquí puede venir una prosperidad sostenible. Aquí puede ser que exploréis nuevas opciones o que tengáis posibilidades de investigar o de aprender o de tomar medidas prácticas y positivas para un nuevo comienzo. Yo creo que os va a venir un nuevo comienzo en lo que es la autoestima, la alimentación y la economía. Cuidado con ilusiones y sueños, pero aquí nos viene mucho trabajo en valores, en recursos personales, en seguridad financiera, en proyectos, en autoestima, en dinero, en trabajar lo material y lo espiritual de una forma equilibrada. El que veáis lo que está arraigado, que tiene que cambiarse, el sanar todas esas culpas. Y es una combinación que os puede traer cambios de actitudes, que busquéis riqueza de formas muy significativas, ¿no? Que busquéis o que os surjan trabajos muy peculiares, a lo mejor que nunca los habíais imaginado, ¿no? Viene un crecimiento muy espiritual, muchas emociones, muchos desafíos. Cuidado con idealizar las posesiones, el dinero, que no enfrentéis la realidad financiera y que no le deis el lugar que merece cada cosa, ¿de acuerdo? Porque esto es importante con Neptuno en Aries en casa 2. Y cuidado con ilusiones financieras, con pensar que la realidad está distorsionada y no la estáis viendo tal y como es, con pensar que a lo mejor obcecaros con que algo os va a dar dinero y que no, cuidado con atraparos en sueños poco realistas, con decisiones financieras erróneas, con engaños, con pérdidas. Neptuno en casa 2 intenta daros un equilibrio saludable y estable para que podáis responsabilizaros, practicar vuestra espiritualidad sin trampas ilusorias, con un buen bienestar y de una manera equitativa. Y aquí pueden venir desafíos o ilusiones, pero con pies en la tierra, con equilibrio, con conciencia, ¿de acuerdo? Para que seáis prácticos y obtengáis lo que queréis. Y también os viene un gran cambio en la autoestima, en reconocer y equilibrar vuestra autoestima para que comprendáis vuestra realidad, quiénes sois y cómo podéis sacar lo mejor de vosotros mismos, vuestros valores personales y cuáles son vuestras percepciones y vuestras verdades, y que esos desafíos se conviertan en oportunidades de crecer. Y bueno, yo os deseo a todos y a todas un Neptuno en Aries maravilloso, que os llene de grandeza, que os dé todos esos cambios que habéis necesitado y esas transformaciones profundas, esos impulsos de renovación, de recuperación y de confianza en todos los ámbitos de vuestras vidas, y esa energía interna que os puede traer esa chispa de transformación. Un abrazo muy fuerte, cuidaros y hasta pronto.